Hola queridos amigos, les damos la bienvenida a este su programa No tengas miedo. Hoy tenemos un tema súper especial que muchos de ustedes nos han pedido, así que estén preparados, quédense con nosotros hasta el final porque lo que vamos a hablar va a ser súper interesante. También los invito a que se suscriban a este canal, a este programa No tengas miedo. Es muy fácil, solamente deben hacer clic en donde dice suscribirse y también darle clic en la campanita. Así cada vez que nosotros transmitimos un nuevo programa les llegará a ustedes la información. Antes de iniciar el programa de hoy, el tema que vamos a desarrollar, quiero agradecer a todas las personas que nos han escrito sus felicitaciones, sus comentarios y sus sugerencias. Gracias. De verdad que es muy alentador y esto nos inspira a continuar con este tipo de programas. También decirles a aquellas personas que realmente y afortunadamente son muy poquitas las personas que se han quejado porque de pronto en este programa han visto uno que otro comercial o porque se quejan porque el canal está monetizado. Bueno, quiero decirles varias cositas frente a este tema. La primera es que si nosotros estamos viendo un programa de televisión, muchas veces tenemos que aguantarnos los comerciales. A veces por un programa de 30 minutos tenemos que aguantarnos hasta 10 o 15 minutos de comerciales. En estos casos son 6 segundos, los cuales ustedes solamente le dan omitir y pasa. Segundo, si creen que de pronto me estoy haciendo rica con lo que monetiza YouTube para la tranquilidad de ustedes, no es así. Sería casi imposible vivir de lo que YouTube le paga a un creador. Sin embargo, sí mantengo lo de la monetización de este canal. ¿Por qué razón? Desafortunadamente, no se puede vivir en esta vida si no hay ingresos y una plataforma como YouTube, la única forma de obtener este tipo de ingresos es a través de los comerciales. Así esos ingresos que ellos reciben no me lleguen a mí, prefiero apoyarlos porque de esta forma, si apoyo esta plataforma, logro que un programa como estos y un mensaje pueda ser emitido no solamente en Colombia ni en Argentina, sino llega a todo el mundo. Me han escrito de Australia, de Italia, de Japón, de países que jamás me imaginé que podía llegar este tipo de programas y nos han escrito. Así que me interesa. Además, en televisión, pagar un espacio en televisión sería casi imposible. Así que esta plataforma de YouTube nos da la oportunidad totalmente gratis y pues por eso decido también apoyar. Además que si lo tengo monetizado, YouTube me logra posicionar muchísimo mejor y logra recomendar este programa a personas que jamás han visto de pronto en su vida un programa de fe. Por último, creo que también deberíamos practicar un poco la tolerancia, porque si a veces nos cuesta un poquito de trabajo sostener o mirar un comercial que dura 6 segundos y le puedo dar omitir, ¿qué será de nuestra vida cuando nos toque superar pruebas muchísimo más difíciles y tengamos que aguantar? Entonces, los invito a que pongamos en práctica. Y por último, que pongamos en práctica la tolerancia. Y por último, creo que también YouTube tiene un programa que se llama YouTube Premium, en el cual ustedes se pueden afiliar y no van a ver ningún comercial. Así que esta sería una buena forma para que aquellas personas que les molesta de pronto mucho este tipo de comerciales puedan omitirlo y así estar más tranquilos y disfrutando este tipo de contenidos. Discúlpame, Carlos, hacer esta introducción, pero pues es importante hacerlo porque me gusta responderle también a las personas que nos comentan y que tienen angustias, que tienen reclamos que hacernos, entonces me gusta también responderles a ellos.
Hago la presentación. Hoy, como ya lo habíamos dicho en el programa pasado, hoy vamos a hablar acerca de las comunidades y los refugios para los últimos tiempos. Y tenemos como invitado al ingeniero Carlos Rodríguez, quien es investigador y escritor mariano. Carlos, gracias por estar aquí cumpliendo esta cita una vez más. Gracias por invitarme nuevamente, con tanto gusto. Muy bien. Carlos, entramos entonces en materia. Vamos a hablar sobre estas comunidades apostólicas. ¿Qué es exactamente una comunidad apostólica para los últimos tiempos? Bueno, estamos en los últimos tiempos, que son unos tiempos muy difíciles, con grandes amenazas para la vida física y no solamente para la vida espiritual, que es lo más importante, la salvación del alma. Entramos en un periodo que ahora sí todos estamos empezando a sentir finalmente en cumplimiento de las profecías, donde ya estamos dándonos cuenta de las dificultades y los sufrimientos que vamos a tener cuando salimos del estatus, de la vida tranquila que llevábamos hasta este momento y empieza el cumplimiento de las tribulaciones anunciadas para los últimos tiempos. Las comunidades apostólicas son una propuesta que tiene el Evangelio y la Virgen María para ayudarnos a sobrevivir, no solamente espiritualmente, siempre será lo más importante, sino también físicamente durante este periodo de 7, 8 años que falta antes de que lleguemos al final feliz en el que vendrá la segunda venida de Cristo y cielos nuevos y tierra nueva. Para llegar a esa parte hermosa, tendremos que pasar muchas pruebas y tenemos una familia, somos personas de carne y hueso, no somos ángeles. Tenemos que alimentarnos, tenemos que protegernos físicamente de la intemperie, de todo lo que implica el sobrevivir dignamente. Y va a ser difícil hacerlo. En el tiempo del Evangelio, los cristianos pasaron pruebas muy duras. Una vez vino la luna de miel, toda la cuestión, empezó la persecución de la iglesia, de los judíos, de los romanos, y tuvieron muchas dificultades que sobrepasar. ¿Qué hicieron en ese momento? ¿Qué fue la respuesta de la iglesia? Integrarse en comunidades apostólicas, en el tiempo apostólico, unirse en una comunidad de bienes, apoyarse mutuamente, los más fuertes, los más débiles, los de mayor capacidad, los de menos capacidad, ponían todo en común, repartían y no le faltaba nada a nadie. Seguramente había multiplicación, seguramente había muchos milagros, pero trabajaban y salían adelante. La propuesta que tiene la Virgen María en sus revelaciones, cuando nos profetiza lo que ha de ocurrir, no para aterrorizarnos, sino para advertirnos y que nos preparemos con anticipación, que no nos coja de sorpresa lo que llega y las dificultades, lo hace también para darnos una guía de qué hacer para manejar esos problemas de subsistencia. Y uno de ellos, que frecuentemente nombra, especialmente en algunos videntes ya cercanos al momento del cumplimiento, como Agustín del Divino Corazón, etcétera, es hagan comunidades apostólicas, autosuficientes, por cuanto cuando empiecen los problemas, después de 1 año y medio, 2 años de sufrimiento, va a haber aparentemente una respuesta y va a venir un salvador del mundo, a arreglar los problemas del mundo y va a entregarle a todos los que lo sigan en su nuevo orden mundial todas las necesidades de la subsistencia. Con un pequeño problema, y es que tendrá que colocarse un chip, un microchip, que sabemos que es la marca de la bestia. Claro. No podremos acceder a ello porque sabemos por la revelación que quien se ponga la marca de la bestia, quien coloque
se coloque el chip, que va a ser la única forma de comprar y vender, perderá el alma. Por lo tanto, no podremos comprar ni vender dentro de un tiempo, cuando la moneda se acabe, cuando en menos de 2 años estemos ya en una economía que también el nuevo orden mundial va a digitalizar y volver una sola moneda electrónica. ¿Cómo vamos a comprar y vender en los supermercados? ¿Cómo vamos a transaccionar lo que no tenemos por lo que otros tienen? Tenemos que hacer una economía paralela, nos dice la Virgen en las revelaciones, en las que a través del trueque, el canje, como en los tiempos en los que no había moneda de los indígenas, haremos un trueque y de esa forma podremos dar y recibir lo que unos tienen y los que otros tienen. Por lo tanto, autosuficiente quiere decir no que no vamos a necesitar de nadie, no. De Dios siempre dependeremos, pero no vamos a hacerle el juego al nuevo orden mundial. Haremos una economía paralela, una economía informal de trueque, y por lo tanto tendremos que transar. Pero ¿qué vamos a compartir? ¿Qué vamos a canjear si no tenemos nada? Cuando llegue el nuevo orden mundial, por ejemplo, aunque ya van a haber dificultades próximamente muy fuertes, va a haber nuevamente supermercados llenos después de haber una hambruna, van a haber servicios, va a haber trabajo para todo el que se inscriba en el nuevo orden mundial, vivienda, salud, todo, pero con el chip. Al no hacerlo nosotros, entonces tendremos que idearnos formas, primero que todo, de alimentos. Hablando de lo material, lo espiritual lo damos por hecho. En lo material tendremos principalmente el problema de los alimentos. A través de los alimentos, ese nuevo orden mundial, al no permitírnoslo, nos va a presionar y a obligar para que nos coloquemos el chip para poder llevar el alimento a la casa. ¿Cómo vamos a hacerlo? Entonces, tendremos que conseguir alimentos. ¿Cómo? Sembrándolos, haciendo granjas integrales, cultivos hidropónicos, etcétera, como hablaremos durante el programa. Habrá nuevamente servicios, agua, luz en los apartamentos. De pronto perdí el apartamento por la hipoteca o porque no pude pagar el arriendo, pero donde esté, con familia, donde sea, habrán agua, luz, combustible, ¿sí? Gas, sí, por pago y transacciono con el chip. ¿Cómo vamos a conseguir agua si no la corta porque no podemos pagarla sin el chip? ¿Cómo va a tener luz? Algo para... ¿Te das cuenta del problema de subsistencia durante un largo periodo, especialmente durante el gobierno del anticristo, que tendremos que suplir de una u otra forma? Dios hará mucho de eso, hará muchos milagros, multiplicará los panes, muchas cosas, pero tenemos que poner de nuestra parte. La respuesta entonces concretamente es, a veces nos dice, intégrense en comunidades y generen todos los bienes y servicios básicos que puedan. No será mucho, no para tanta gente de la iglesia remanente, pero lo poco que hagamos, ojalá lo máximo que podamos, como si dependiera de nosotros, Dios lo pondrá lo demás. Él pondrá nosotros ponemos los 5 panes, los 2 peces, y el Señor pone lo demás, lo multiplica. Esa es la idea. Tenemos que integrarnos en comunidades para también manejar los problemas de subsistencia económica. Muy bien. Carlos, cuando hablamos de comunidades apostólicas y de los refugios, ¿estamos hablando de lo mismo o existe alguna diferencia entre comunidades y refugios? Refugio implica urgencia máxima, normalmente, crisis. En una crisis, hay una crisis peor todavía, una gran persecución, se acabaron los alimentos, se derrumbó lo que habíamos hecho, una persecución terrible. Los refugios son unas comunidades apostólicas más autosuficientes todavía, especiales, que el Señor va a proveerle al mundo cuando ya no hacer nosotros nada. Sobre esos refugios tendremos que hablar más adelante un poco, pero tiene una noción más sobrenatural. En las comunidades apostólicas la dimensión sobrenatural va a ser muy grande. En los refugios va a ser total.
porque ahí vamos a depender totalmente de Dios y en forma sobrenatural, como veremos inclusive guiados por los ángeles. Sí. Carlos, ¿qué características tanto espirituales como materiales deben tener aquellas comunidades apostólicas? Los cristianos, los católicos, no somos los únicos que nos hemos dado cuenta desde hace rato y ahora todo el mundo ante la caída del mundo en las pandemias y la crisis económica a la puerta, hemos sabido que va a haber mucha falta de cosas y se están preparando, no solamente los católicos que tienen la profecía mariana, no solamente los cristianos protestantes, varios de ellos están, como en la Biblia está todo, saben que ya llegó los últimos tiempos y se están preparando de distintas formas. Inclusive los laicos, los que, los que no tienen creencias religiosas, saben del fenómeno mundial que viene, de un grupo que está creando un caos, todo esto, y se están preparando. Inclusive hay unos grupos de personas que sabiendo el colapso y la crisis que viene y los peligros y guerra y todo, están haciendo búnkers, ahorrando mucha plata, están preparándose como para una guerra, aún humanamente. Son los famosos preppers, los que se preparan y tienen búnkers, hasta los masones y los del nuevo orden mundial, como saben lo que viene, tienen grandes búnkers y todo esto. Por lo tanto, la idea es que tenemos que prepararnos todos. Y la idea es que, ¿me guías nuevamente con la pregunta? ¿Qué características debe tener este tipo de comunidades, tanto a nivel material como a nivel espiritual? Es decir, si deben estar en un sitio lejano a la ciudad, ¿qué características específicas? Ya me reorienté en lo que me estabas preguntando. Decía todo esto para diferenciarnos de los no católicos. Los católicos no nos vamos a reunir simplemente en plan de supervivencia física, como una cooperativa, un grupo de amigos que se preparan, una familia que compra una finca para sembrar cuando vengan problemas. Una comunidad apostólica es que tiene que ser espiritual primero que todo. Si lo que nos une no es la espiritualidad, no nos diferenciaríamos de lo que estaba diciendo de los preppers, de los laicos, de la gente, de los protestantes que simplemente se reúnen en plan de instinto de conservación. No, primero que todo, nos une la espiritualidad. Somos iglesia y somos fieles, iglesia una y fiel, y esa iglesia se mantiene unida y se une para apoyarse mutuamente en comunicación de bienes. Entonces, deben ser personas convertidas, con alto nivel de espiritualidad, con una serie de características preparatorias sin las cuales no se puede hacer una comunidad. ¿Cómo puede uno hacer una comunidad apostólica si antes esa comunidad no ha sido un grupo de oración, por ejemplo? Un grupo de oración que se reúne semanalmente, reza el rosario, un grupo que se consagra al Inmaculado Corazón, que frecuenta los sacramentos y se mantiene estudiando para mantenerse fiel a la doctrina. Eso es lo primero. Sea un grupo de oración que madura y se vuelve comunidad apostólica. Que sean consagrados al Inmaculado Corazón, que es como la entrada, veremos con los refugios, con los que queda uno marcado, como es la puerta de entrada a las comunidades apostólicas para poder convivir. Por lo tanto, el nivel de espiritualidad es la base. Después de tener cierta madurez espiritual y social, porque ¿cómo voy a hacer comunidad con las personas con las que yo no tengo simpatía, que no tengo amor cristiano, que no las conozco? Tenemos que tener una afinidad, una sociabilidad que permita esa convivencia tanto personal como familiar. Porque las comunidades apostólicas no van a ser de que yo me voy y dejo mi familia. Es una familia de familias. Por lo tanto, ya vamos viendo cómo van aumentándose las exigencias. Familia de familias, primero que todo espiritual, y ahí sí empiezan a planear cómo unir
los que más tienen, los que menos tienen, sus esfuerzos y Una, sus económicos para producir algo de bienes y servicios, especialmente alimentos, lo espiritual se da por hecho. Aquí hoy voy a hablar más que todo de lo material. No quiere decir que yo me enfatice en lo espiritual, en lo material nada más. Sí, vamos a dar por hecho ese nivel de espiritualidad básica. Carlos, Entonces, esa una base pregunta ya se puede... antes, una Sí. pregunta antes de continuar. Es decir, que si yo quiero hacer una comunidad apostólica, pero resulta que en mi núcleo familiar eh, todos estamos convertidos, pero resulta que de pronto un hijo o el esposo no está en el mismo plan de conversión. ¿Qué debe hacer esta familia entonces? Porque se supone que todos los que llegan a la comunidad apostólica deben estar en el plan de oración. Entonces, ¿qué hacer con el hijo o con el esposo que no está en este plan? Bueno, ahí viene algo que es muy importante tener en cuenta, y lo digo crudamente en este momento. Vamos a ver por qué, por la experiencia que he acumulado, que llegué a esa conclusión, y es que la mayoría de nosotros no estamos preparados ni individualmente ni familiarmente para constituir las comunidades apostólicas como Dios las querría a nivel de desprendimiento, de todo esto. No tenemos la madurez espiritual ni social. Nos puede el pecado original. El pecado original nos lleva a que seamos egoístas. La cultura occidental es competitiva, autocentrada, no como los orientales, que les queda más fácil integrarse para trabajar en equipo y en grupo. Por lo tanto, como veremos ahora, describiendo un poquito mi experiencia que he tenido al respecto por todo el país, muchas comunidades no han salido adelante, por un lado porque la familia no marcha, por un lado porque yo no marcho, y cuando algunos no marchan, con el tiempo se disgrega las buenas iniciativas. No Por tenemos el falta nivel de de tolerancia. madurez, el gobierno de respuesta. O la conclusión que llegué después, como te ampliaré con mi experiencia, y es que hasta el aviso es fundamental para todo y tiene relación como punto de referencia. Hasta el aviso. Y el segundo Pentecostés que va a haber con el aviso, no vamos a poder hacer conforme Dios quiere las comunidades, apenas van a hacer entrenamientos y como amagos de hacerlas, porque una vez con el aviso vamos a quedar como domesticados, sanados espiritual, psicológica y hasta materialmente, de tal forma que el pecado original no tengamos ese lastre tan grande, y ahí sí vamos a estar dóciles y vamos a poder trabajar más en las comunidades. Sin embargo, no quiere decir que hasta el aviso, que es dentro de un año y medio o algo así, no vamos a empezar las comunidades. Vamos a ver cómo hay que irse preparando, pero hasta ese momento no podremos hacerla. Por eso la familia, como tú dices tú, la familia, la gran mayoría de la familia se va a convertir. Es una noticia maravillosa que el cielo nos da, y es que Dios quiere familias. Y si yo oro por mis familias y me sacrifico y hago penitencias, todo, no se me va a quedar el día del aviso, cuando nos veamos en el espejo de Dios y tengamos el momento de iluminación, ningún miembro de la familia se va a quedar. Ese día va a haber una gran conversión del mundo, pero especialmente de los católicos, por estar bautizados. Entonces, partamos del hecho que ese problema familiar va a quedar reducido a uno que otro, ojalá a ninguno, si oramos suficiente, y por lo tanto, sí los podremos integrar. En este momento, como veremos, es uno de los motivos por los cuales no ha funcionado las comunidades. Sí. Carlos, también hay muchas personas que piensan que para poder participar o para poder estar en una comunidad apostólica necesitan tener dinero. Entonces dicen, no, eso es para ricos, esto yo no tengo el dinero para poder estar en una comunidad apostólica. ¿Qué opinas frente a esto? Bueno, mira, si fuera así, casi ninguno tiene. Y los que tienen no les interesa mucho normalmente. Por lo tanto, tiene que haber alguna forma, en justicia de Dios, que los que no tienen recursos van a tener forma de hacerlo. En una comunidad apostólica tengamos en cuenta que una parte de la producción agropecuaria, empresas comunitarias para hacer zapatos, para hacer
cosas que son cotidianas durante los 7 años sin los cuales no podemos vivir. Ropa, muchas cosas que tenemos, cosas de higiene, cosas de salud. La comunidad tiene que dar todos los productos sin estar en el medio. Tiene que ser una subcultura, una subeconomía con todo. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener que hacer en ese momento? Pues apoyarnos mutuamente. Vamos a poder, si no tenemos plata, tenemos capacidad. Mira, eso nos va llevando poco a poco al desarrollo del tema. Hay distintas componentes en una comunidad apostólica. Unos están compuestos por la iglesia remanente, por miembros de la iglesia remanente. Muy poquitos ahora, bastantes después del aviso y de los 3 años y medio de la evangelización de los apóstoles de los últimos tiempos. Pero entonces, si tenemos que esos apóstoles, tenemos diferencias, cada uno pone algo. La iglesia remanente está compuesta de diferentes grupos de personas. Unos son los apóstoles de los últimos tiempos, que son los que van a guiar, especialmente después del aviso, cuando tengan una iluminación especial, y van a guiar a la comunidad. Es un grupo pequeño, un 5%, un 3%. Los demás somos discípulos, ¿sí? De los últimos. Nos van a guiar en mucho de esto, maravillosamente, porque necesitamos una guía. Y dentro de los discípulos de los últimos tiempos y los apóstoles de los últimos tiempos hay, por decir algo, una distinción importante para la respuesta que te estoy dando. Es una batalla y somos guerreros todos. Hay unos apóstoles de la vanguardia misionera, los apóstoles y los que luchan un poco por sacar adelante la comunidad y los que guerrean y los que trabajan más, y otros la retaguardia orante. Entonces, mira, alguien no tiene plata, alguien no tiene recursos, alguien está viejo, alguien está enfermo, alguien es niño, alguien es joven y no tiene muchas habilidades. Todos tienen algo que hacer. La retaguardia orante, una parte grande del grupo, orando. La oración va a ser la base de las comunidades apostólicas para recibir todos los dones y carismas. La viejita que no hace nada, aparentemente, ora y hace más que todos. La persona que no sabe hacer nada, los que no saben hacer nada, tienen grandes estudios, van a ser los más importantes en una comunidad apostólica, porque son operativos. Los que son muy profesionales, los que son muy preparados, van a quedar desempleados y no van a tener mucho que hacer en las comunidades, porque el abogado no va a tener que hacer el de ventas de seguros, el de sistemas. En cambio, la clase media y baja, que aparentemente no tiene plata, tiene mano de obra y sabe hacer más cosas, sabe sembrar. Por lo tanto, todo el mundo va a ser importante. Los menos importantes son los de la élite intelectual, que orarán, pero no saben hacer nada. Los citadinos no sabemos hacer nada. Tenemos que reprogramarnos, tenemos que cambiar de chip y volver a una economía elemental. Y en la economía elemental, la clase media, baja y clase poco favorecida nos llevan ventaja porque son del rebusque y han estado en el rebusque durante mucho tiempo. Nosotros no, porque no sabemos pasar necesidades. O sea, ¿me entiendes? No va a ser un problema de plata. Uno sabe de tecnología agropecuaria, otros tienen las fincas, otros tienen la mano de obra, otros tienen herramientas y recursos. Igualmente, en las empresas comunitarias de otros bienes y servicios. Por lo tanto, en las comunidades, todo el mundo va a tener que hacer. Nadie le va a faltar nada. Y al igual que en una familia, normalmente una persona en la cabeza de familia y 3, 4, 5 dependen de esa persona, así va a ser en las comunidades. No tienen plata. Los que tienen plata y los que saben, los que pueden y los que van a proteger a los demás. Y los que menos aparentemente hacen, van a ser más, van a ser oradores, almas víctimas, todo eso. ¿Me entiendes? El problema es que uno conoce el problema. Carlos, muchos estudiosos de este tema han dicho que ya no hay tiempo para formar comunidades. ¿Qué opinas frente a esto? ¿Crees que ya no hay tiempo?
Volvamos a los tiempos que hace 8 días planteábamos. 1 año y medio aproximadamente de colapso económico, guerra, caos, anarquía, pandemias, todo eso, donde vamos a purificarnos, todo el mundo va a sufrir, Dios, no vamos a tener comunidades, que no hay comunidades en este momento. Realmente tarde estaría ya, ya deberían estar, pero ni ya están, ni vamos a hacer mucho en este 1 año y medio. Unos intentos, ya hay grupitos que están haciendo, como te contaré por mi experiencia por todo Colombia, pero apenas están iniciando y están como biches todavía. Con el aviso y la sanación interior, espiritual, la habilitación, la domesticación del pecado original, vamos a empezar apenas a hacer las comunidades. Y vamos a tener aproximadamente unos 3,5, 4 años en el que la poca plata que quedó, a los que quebraron, a los que perdieron su apartamento y le dieron cualquier cosa que le quedó del remate, el negocio que sacó lo último, lo echaron del trabajo y le quedó una cesantía. La poca plata que haya y las tierras que hayan de los que toman conciencia y son católicos, se van a unir a una velocidad vertiginosa. Y durante 4 o 5 años vamos a hacer las comunidades. No nos alarmemos porque en este momento no las haya. Es que vamos a hablar de varios ejemplos de tipos de comunidades y experiencias que podrían dar una luz mayor de esto. Pero realmente no es que no tengamos tiempo. Si no hay tiempo nunca. Humanamente no hay tiempo de hacer una sociedad paralela de 2.500 millones de personas en un mar de 5.000 millones de personas. Pero ¿sabe por qué hablo tanto de 2.500 millones de personas? Porque partimos del hecho de que el Señor asegura que una tercera parte de la población va a venir a la iglesia remanente y se va a salvar. Y dos terceras partes, eso está en Zacarías 13, Zacarías 6. Y ahí sabemos que 2.500 millones de personas van a tener que sobrevivir paralelamente en un mundo completamente dominado por el mal, persecución, por un mundo que se arregla y que domina completamente y persigue. Y tenemos que estar en comunidades de una u otra forma, mucho sobrenatural, incluyendo los refugios. Dejémoslo de los refugios a última hora, porque la parte es como el comodín de Dios. Hacemos todo lo que puede y hacemos algo. Cuando ya no hay nada que hacer, un refugio. Hablaremos de eso. Pero tarde no estamos. Es más, apenas vamos a empezar y tenemos el tiempo que es el de Dios, no es nuestro. Nunca será suficiente. En el tiempo de Dios vamos a conseguirlo. Carlos, ¿crees que definitivamente una persona que se quede en la ciudad, así tenga un plan de vida del agrado de Dios, viva en gracia de Dios, sea una persona que rece el rosario, que asista a misa y que realmente lleva una vida en camino, como se puede decir, si no es en santidad, por lo menos aspirando a ser santo, pero que vive en la ciudad? ¿Crees que no pueda tener salvación si no está en una comunidad apostólica? Bueno, mira, ahí hay un malentendido y una generalización mal hecha de creer que las comunidades apostólicas solamente son las rurales. Volvemos nuevamente, para tener perspectiva, a los 2.500 millones de personas de la iglesia remanente que finalmente van a congregarse, porque de otra forma no sobrevivirían. Nadie va a quedar en la mitad. O está con la iglesia remanente, marcado con la marca de la Virgen, ¿sí? Con la consagración, o está en el nuevo orden mundial y la falsa iglesia, unas 2/3 partes, marcado por la marca de la bestia. No va a quedar nadie en la mitad. El que queda en la mitad no va a sobrevivir. Así de sencillo. Por lo tanto, o vende su alma por un plato de lentejas, o confía en Dios y se acoge a su misericordia. Por lo tanto, en la ciudad, no hay, el nuevo orden mundial ya posee la mayoría de las tierras. Lo poco que el que no tiene va a terminar no solamente con toda la economía y los activos del mundo,
sino también las tierras. Y las va a poner a producir en una eficiencia impresionante. Si nos vamos 2.500 millones de personas al campo, ¿habría campo suficiente? ¿Sí me entiendes? La paradoja. No va a ser posible que tanta gente vaya al área rural. El Evangelio y las revelaciones recomiendan que salgamos de las ciudades porque van a ser invivibles. El 5G, la anarquía, la persecución, el control, los servicios, el agua, la luz, que no tener... Es decir, o sea, los que se puedan ir al campo rural son unos privilegiados y todo el que pueda hacerlo. El que tenga una finca es el más rico en este momento, aunque sea una finquita muy humilde, muy modesta. Pero las comunidades apostólicas van a ser tanto rurales como urbanas. Si no fuera así, y si solamente es que Dios, no podemos limitar la protección de Dios y su misericordia y el cubrimiento del manto de la Virgen, de su pueblo y de la sangre de Cristo solamente a los del campo. En la peor de las condiciones, la misericordia cubre, aún en la ciudad. Ahora, ¿qué va a pasar en la ciudad? Pues van a haber comunidades urbanas. Que los alimentos, pues los poquitos que se vayan para el campo, no poquitos, todos los que puedan, de los 1.500 millones, no sé cuántos, 500 millones, no sé, pero ese grupo va a generar alimentos para los que se quedan en la ciudad, que son la mayoría. Partamos de que lo urbano va a ser la mayoría y van a mandar alimentos. Y los bienes y servicios que no tienen, los zapatos, los productos terminados, tanta cosa, los van a hacer las empresas comunitarias en las ciudades. Y las ciudades va a haber lo mismo, van a haber protección, tienen que reunirse en casas. Y nuevamente vamos a ver al final el comodín del cielo de los refugios, porque van a haber casas refugios, grupos refugios, apartamentos refugios, van a haber refugios también en la ciudad. ¿Sí? Claro, porque ese concepto lo tenemos errado. Sí, la mayoría se va a quedar en la ciudad y va a ser más difícil, pero no habría misericordia equilibrada si no fueran cubiertos también con el manto de la Virgen María en la ciudad. Carlos, llegarán grandes pruebas que definirán nuestro camino. O seguimos el camino de Jesús y María o seguimos el camino del anticristo. ¿Qué tipo de pruebas crees que marcarán realmente en las personas este camino y qué tan cerca está de tomar esas decisiones? El problema, ahora van a haber unos amagos de marcación con la vacunación y todo en este año y medio que viene hasta la guerra y el aviso. Pero no van a ser la marca de la bestia, sino son acostumbramientos, chips, dominios, pero como pruebas, ensayos y domesticación de la gente para acostumbrarlos. El problema realmente va a ocurrir después cuando aparezca el anticristo Salvador, que viene con unas capacidades impresionantes, que viene con unas soluciones reales al mundo. Si fuera solamente, es que no solamente ofrece, sino que trae las soluciones y en solamente 3 o 4 años va a través de las Naciones Unidas y el orden que ya, todo lo tiene planeado ya, todo lo tiene perfectamente organizado y no es sino ejecutarlo. En solo 3 o 4 años va a poner a marchar al mundo y al igual que China, todo el mundo va a tener trabajo de su grupo con el chip, todo el mundo va a tener vivienda, alimentos, seguridad social, todo, y él va a seducir con eso a la gente. Esa seducción, cuando no tengo nada, he perdido la casa, no hay alimentos, hay anarquía, no tengo trabajo, ¿sí? Y llega un hombre y me dice, mire, todo esto, simplemente una moneda electrónica, porque si no, ¿cómo podemos manejar el problema? Y es muy eficiente esa moneda electrónica. Entonces, el gran problema va a ser los 3 años y medio primeros, donde van a ofrecer todo por algo muy simple. Al otro día le dan bonos de guerra para alimentos, al otro le dan trabajo, le devuelven la casa, le actualizan la pensión,
al otro día ya le devuelven la empresa, empieza a funcionar todo. La otra alternativa es no aceptarlo. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, porque Dios promete que nos va a cuidar, pero sin nada concreto, por pura fe. El gran problema, la gran decisión que dices tú, es que aún con el aviso, cuando me ofrecen algo material muy concreto y muy cercano, muy tangible, mientras que el otro es etéreo y de pura fe, mucha gente aún de fe, si no es suficiente, va a vender su alma por un plato de lentejas. Esos 3 años y medio van a ser terribles. Por eso es que Dios va a suscitar a los apóstoles de los últimos tiempos y les va a dar unos carismas súper especiales, al igual que los 12 apóstoles originales. Y en solo 3 años y medio van a cubrir el mundo y van a lograr hacer unas maravillas con milagros, con todo tipo de milagros y de evangelización, y van a convertir. E igualmente, como un complemento al aviso, el cielo va a mandar el gran milagro, que tiene unas dimensiones inmensas. Todo el mundo va a ver el gran milagro y se va a dar cuenta que definitivamente el aviso era real, y como está dudando, porque le están ofreciendo todo, y a mí me ofrecen todo, pero a pura fe, con el milagro ellos vamos a sustentar, y ese va a ser el punto principal. Va a quedar todo tan equilibrado con el milagro, el apostolado de los últimos tiempos y el aviso, que aún con toda la seducción, las personas vamos a poder hacer con libre albedrío para un lado o para otro. Ese va a ser el punto duro, los 3 años y medio primeros. Al principio, la iglesia remanente va a ser pequeña, aún con el aviso. Con el apostolado de los últimos tiempos y el milagro, en esos poquitos millones, 100, no sé, 200 millones, que quedan desde el principio firmes, 500 millones, se van a volver al final de los 3 años y medio primeros del gobierno del anticristo, la dictadura benévola, van a convertirse y van a quedar en la iglesia remanente. Dios les va a dar todo. Pero también a otros les va a dar todo. Y en ese momento es la parte decisiva. Al final de los 3 años y medio primeros del gobierno del anticristo, todos vamos a estamos ya casi todos en comunidades. Tenemos sobrevivido, ya nadie queda en la mitad. Y es cuando el anticristo pone la abominación de la desolación, porque ya como sabe que no cedemos, él va a lanzar su último intento por dominar al pueblo de Dios que no pudo dominar. Nos quita la Eucaristía, nuestro alimento. Y viene la segunda parte del gobierno del anticristo, cuando ya saca las uñas, cuando ya no es el seductor, el encantador, el que todo lo provee, el héroe que salvó la sociedad, que paró la guerra, que le dio todo, que puso a construir la sociedad de una forma maravillosa en poco tiempo. No, saca las uñas y se vuelve un déspota tremendo, exige adoración, cosas terribles que vienen, y viene la gran persecución. Ahí es cuando las comunidades, ya estamos en comunidades, y nos tenemos que retirar al desierto, a volver al desierto, y tendremos que entrar en catacumbas y viene la persecución. Ahí es cuando van a surgir también los refugios, las comunidades que no maduraron suficientemente, las que se desbarataron, los que no alcanzaron a crearlas. Dios, ante lo que viene tan grave del segundo periodo del gobierno, de la tiranía, que es lo que se llama el reinado del anticristo propiamente, los 3 años y medio últimos, va a suscitar los refugios. ¿Quieres que hablemos ya de los refugios que tanto he nombrado? Pero una pregunta más. Antes lo dejamos de plato fuerte al final. Sí, una pregunta antes de pasar a este tema, porque yo creo que también es lo que todos están esperando, pero quisiera hacerte una pregunta antes. ¿Cómo prepararnos espiritualmente cuando hoy en día llevamos varios meses sin sacramentos, varios meses sin misas, y estamos obviamente, muy seguramente, estaremos dispuestos
a recibir no sé por cuánto tiempo, tener que recibir a Jesús, Eucaristía en la mano. Entonces, cuando se nos han alejado todas las prácticas de fe que Dios ha puesto para nuestra salvación, ¿cómo poder superar esto y prepararnos espiritualmente? Voy a complicar más tu pregunta con el hecho de que las poquitas personas que somos conscientes de esta realidad espiritual y humana, de lo espiritual de los últimos tiempos, y que hablamos de esto desde hace tantos años, y aún hoy, cuando hablamos de esto, nos miran como raro todavía, ya menos, ¿no? Pero uno lo llaman y lo que estás diciendo se empeora cuando dicen, pero yo qué hago que mi familia me cree loca todavía, que no me quiere escuchar, que no se quiere convertir, que inclusive yo me siento débil, que, o sea, no tenemos formas de, ni tenemos para dar, ni ellos nos quieren recibir lo poquito que tenemos. Es un problema. Y va a ser muy grave y va a ser más grave ahora cuando todos caigamos en la desesperanza si no hay una fe muy fuerte. Vamos a estar tan probados que muy poquitos van a mantener la fe. Un grupo pequeño lo va a mantener más fuerte. La mayoría va a perder la fe en los próximos días cuando empieza a decir, Dios, ¿cómo puede permitir todo esto? No, sí. El problema lo tiene ya resuelto Dios. Ante lo imposible, ante lo débil, ante la falta de todo esto, Dios hace el mayor milagro que, reitero, que es el máximo milagro después de la redención y de Pentecostés, el aviso. Con el aviso, nuevamente decimos lo mismo, yo mismo voy a quedar renovado, sanado, santificado, dones y carismas, inclusive la iglesia, especialmente los apóstoles, van a quedar sanados físicamente, va a haber mucha sanación. Entonces, no solamente yo voy a tener más para dar, especialmente si estoy más abierto, sino que los demás van a estar más abiertos para recibir a los apóstoles de los últimos tiempos. En este momento tú sales a hablar de estos temas y sí, dentro de poco, yo le digo a todos mis amigos y todos mis colegas, prepárense dentro de poco, dentro de muy poco, a dar razón de su fe, porque los van a volver locos. Todo el mundo nos ha estado escuchando ese tema y nos van a decir, oiga, venga para acá, ahora sí le creo. Esto ya se parece sí, a lo que estaba escrito, ya está pasando a pasar, y va a ser más todavía dentro de poco. Entonces, dentro de poco nos van a buscar impresionantemente. Ya dentro de 6 meses, cuando les toque el bolsillo realmente a la gente, ahí sí, a la misa otra vez, y ahí tranquila que si estamos débiles, las iglesias se van a llenar nuevamente, porque cuando, por instinto de conservación, instinto espiritual, cuando tienen problemas las personas, ahí sí se acuerdan de Dios. ¿Por qué permite Dios tanta tribulación? ¿Por qué permite cosas tan graves como las que van a pasar? Por misericordia. Él no las manda, las permite, porque gracias a eso es que de un 5% posiblemente de personas que se salvarían en este momento si murieran del mundo, vamos a pasar a más de casi un 33% de personas que de otra forma se condenarían. Por lo tanto, Dios va a intervenir la historia. Dios nos da la libertad. El hombre hace la historia como la está haciendo a través de los masones ahora con todo esto y del anticristo. Pero Dios es el Señor de la historia y se reserva los grandes hitos de la historia, como es el aviso, como es el milagro, como son los 3 días de oscuridad en la purificación final. Muy bien, ahora sí entramos a hablar acerca de los refugios. Al fin, ya mejor dicho, de tanto anunciarlo. Sí, mira, ya lo dije básicamente. Hay un padre que está haciendo, pues está descubriéndose mucho en nuestro medio, el padre Michel Rodríguez, no Rodríguez, sino Rodríguez, sin Z. Al igual que un vidente de hace muchos años, John Leary, norteamericano, que hace harto lo está diciendo, ahora lo está diciendo este padre que es una eminencia espiritual, ha recibido revelaciones en el que
habla de los refugios que están surgiendo ya, están empezando a surgir en el mundo en forma sobrenatural para la protección de la iglesia. Estos refugios son sitios sobrenaturales. Mira lo que voy a decir para resaltar lo sobrenatural, dirigidos por ángeles. Y que tienen una protección especial de cubrimiento y que van a ser sitios a los que Dios va a llamar a ciertas personas, seguramente muchos, pocos al principio y muchos en la segunda etapa, como refugio, cuando todo sea más complicado en la persecución, en los que Dios va a suscitar a través del ángel de la guarda de cada persona. Entonces estoy yo acá y de pronto siento el impulso y veo una especie de llama, de luz espiritual, y siento el llamado de mi ángel de la guarda que me suscita a salir de mi casa e ir a algún lado, y siento por intuición espiritual que debo seguirla, seguramente con mi familia en un momento dado, y que me va a llevar a algún sitio, temporal o fijo, urbano o rural, a los sitios, inclusive la misma casa, puede haber esa luz y la persona saber que es un refugio espiritual en este momento. Entonces, esa casa va a ser un refugio para mí y mi familia, temporal, inclusive fijo, porque puede ser un refugio en la ciudad. Y va a estar dirigido por un ángel que va a cubrir ese sitio. Ese sitio va a ser en las montañas, va a ser en una finca, va a ser en una casa, muchas partes, muchas veces en los sitios de las apariciones de la Virgen María, ¿sí? Ahí uno había hablado de los refugios de los sitios de las apariciones de la Virgen, y eso va a ser esos van a ser en esa misma línea. Pero el hecho es que esos refugios, muchos van a estar en las montañas y van a estar cubiertos, casas muy grandes, un edificio, uno no sabe. Pero el hecho es que allá van llegando las personas y las familias. Pero, a diferencia de las comunidades apostólicas autosuficientes que generan bienes y servicios y alimentos, esos refugios tienen los alimentos y los bienes y servicios materiales, porque seguiremos siendo de carne y hueso. Tendremos que comer 3 veces al día, y tendremos cosas de higiene, y tendremos problemas de salud. Entonces, todos los que lleguen a estos refugios, por ejemplo, detallitos que hay al respecto, van a quedar sanados físicamente. ¿Sí? Porque allá va a ser difícil, ¿sí? Es la medicina. Entonces, los que van a los refugios van a quedar sanados. Y ya pueden haber refugios en este momento. Yo tengo amigos que han sentido impulsos ya a ir a unos refugios y están yendo a esos refugios en algunas partes de Colombia, por ejemplo. Y uno dice, pero yo les decía, pero usted está muy loco. Entonces, pero hace poco, no hace más de 2 meses que descubrí a esta revelación. Yo no la había considerado, no lo había considerado ese nivel de sobrenaturaleza para la protección en los últimos tiempos de vida. Creí que era un poquito de locura de estos amigos que me decían que hacían eso, ¿sí? Se iban y dejaban todo, y llegaban, bueno, unas locuras. Ahora los creo que no son tan locos. Yo era el que no estaba consciente de esto. Ahora, yo creo que en este momento no son muchos los refugios, sí, ahí hay muchos, pero van a ir creciendo a medida que haya persecuciones y dificultades graves. ¿Qué pasa con una persona que está enferma, que está muy viejita, que está muy sola, que no tiene capacidad de aportar en los grupos como lo desecha? Desde ahora, Dios le va a dar su lamparita, su ángel de la guardia, y lo va a llevar a algún sitio. Es muy hermoso. Tu programa, no tengan miedo. Mira, es que ante una cosa tan sobrenatural de última, yo lo llamo de comodín de Dios, que después de que hagamos todo y no nos sirva, o se caiga,
siempre tendrá todo bajo control. Así es. Todo bajo control y va a cumplir, porque el cielo promete y cumple que va a proteger a su iglesia remanente y va una tercera parte a sobrevivir y va a pasar al nuevo orden espiritual del reino de Dios de cielo nuevo y tierra nueva. El tema es tan hermoso que inclusive voy a compartirlo con ustedes en un escrito. Tomé la información de Michelle Rodríguez y de John Leary, ¿sí? Y hice un documentico sobre los refugios. Y al igual que hicimos con el programa pasado, que les mandé un documento, en esta ocasión voy a mandarles 2 documentos, ya no uno, sino 2, a los que lo pidan para este programa. Porque les voy a mandar, primero que todo, el tema es tan amplio de las comunidades apostólicas. Tengo un libro completo del tema, ¿sí? Pero como quiero compartirlo, voy a hacer un resumen. Tengo un resumen del libro. Perdona, Carlos, repite que tienes un libro porque se nos fue la señal en este momento, entonces repítenos esa parte. Sobre el tema. Simplemente un libro que es todo el tema que por encima tocamos en este programa. Igualmente tengo un libro de todo lo que vimos por encima en el programa pasado. Pero aquí no estamos en plan de vender libros en tu programa porque no sería elegante. Por eso. Pero tampoco está mal. Del programa pasado les mando un resumen. Y de este programa de hoy les voy a mandar un resumen sobre las comunidades apostólicas autosuficientes, incluyendo el artículo de Miguel Rodríguez. Entonces, voy a anotar aquí el teléfono al cual vamos a llamar. Más 57, ¿verdad? Así es. Cuando es fuera de Colombia. 9 3 21 32 6 9. Mira cómo me quedó de feo, pero no importa. Ustedes lo van a ver. Más 57 319 9 321 321 3269. Ah, bueno. Más 57 319 321 3269. Importantísimo para las personas que le quieren escribir fuera de Colombia, que pongan el más, los que no saben cómo se pone el más, entonces sencillamente en la tecla del 0 mantienen sostenido en la tecla del 0 hasta que se convierta en más, y ahí ya escriben 57 319 32 13 269. Carlos, pero también quiero decirte que muchísimas personas me escribieron diciéndome que te habían escrito cantidad de veces y que no han podido obtener esta respuesta tan anhelada. Entiendo que debes estar recibiendo miles, pero bueno. Voy a compartir la culpa contigo. Lo que pasa es que tú tienes mucho éxito en este programa. Están viendo como 30,000 personas. Y por lo tanto, un ofrecimiento como el que hice sin ningún costo de un resumen de todo lo de los últimos tiempos y la pandemia, revelaciones sobre la pandemia del programa pasado, pues me han escrito miles y ando, pero me he visto hasta afagado, dándole y nada que he podido. Entonces, creo que te han llamado a decir, no está cumpliendo, les voy a cumplir a todos, aunque me demore un poquito, porque lo prometido es deuda. Pero como también algunas personas que quieren profundizar en el tema de las comunidades apostólicas autosuficientes, que es muy amplio el tema, quiero mandarles un resumen del tema, incluyendo lo de los refugios, que es muy hermoso y un motivo de esperanza. Por lo tanto, a los que a hoy, cuando están viendo el programa, no les he contestado, les voy a mandar los 3 documentos, el del programa pasado y los 2 de esta vez. O sea, el resumen de las comunidades apostólicas autosuficientes con el tema de los refugios.
Simplemente, como decíamos, más 57, 319, 321, 32, 69. Muy elegante. La vez pasada lo imprimí. Esta vez lo acabo de hacer porque Lo que no quiero. importa es el contenido. El plan es dar en lo posible, porque es un privilegio para uno como misionero poder compartir. Por lo tanto, les doy gracias a ustedes de que me permitan compartir. Así es, Carlos. Bueno, muchísimas gracias una vez más por participar en este programa y obviamente sabes que esta es tu casa, que estás invitado las veces que lo deseas y que tienes aquí un sitio para poder compartir todos tus conocimientos. Gracias por tu invitación y siempre que me llamas, estaré dispuesto. Bueno, y a ustedes, queridos seguidores de este programa No Tengas Miedo, muchas gracias por estar ahí. Apoyen este canal haciendo su respectiva suscripción, dándole clic a la campanita y compartiendo este contenido para que llegue a muchas personas. Cada vez se acerca este momento en que debemos estar, mejor dicho, todos decididos y saber qué camino vamos a tomar, o el camino que nos brinda Jesús y María o el camino que nos brinda el anticristo. Así que es importante que esta información llegue a muchísimas personas. Que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.